Hola amigos, feliz Día de la Patria. Aunque a mí me gusta más pensar en el Día de la Patria, el 9 de julio, más que en el 25 de mayo. El 25 de mayo es demasiado porteño. Hoy habló Cristina de nuevo y volvió a reafirmar su centralidad. Al punto, tiene tanta centralidad como el eje del sistema planetario político argentino que el 25 de mayo se terminó convirtiendo en los 20 años del aniversario de Néstor. Tres temas centrales que tocó hoy, tres recortes que hizo Cristina en su discurso. Dos tuvieron que ver mucho con la oposición y un tercero tiene que ver con la oposición y no tanto. Tiene algo implícito que es muy interesante analizar a fondo. El primer recorte tiene que ver con una mención donde, por supuesto, les baja el precio a un sector de la oposición que Cristina hizo referencia a, a líderes que siguen a un exministro de ojos azules. Obviamente que está haciendo referencia a Milei y puntualmente señaló dos o tres temas muy centrales alrededor, que son todas las prédicas relativas al Estado pequeño y uno central que es la dolarización, a la cual ella hizo referencia, que una dolarización a la Argentina como en su momento fue la convertibilidad. El segundo recorte de la oposición sí tuvo nombre y apellido y tuvo que ver con Mauricio Macri. Obviamente que estos son los dos sectores donde ella focaliza el centro de sus ataques y bueno, también así como a Milei lo vincula con las propuestas de dolarización y a caballo, Macri es sinónimo de endeudamiento y de otro de los villanos de la película en su relato de hace muchos años, que es el Fondo Monetario Internacional. Así como Néstor cortó con la dependencia histórica del Fondo Monetario, ahí hizo una referencia que lo había hecho en Espejo en su momento con Lula da Silva en Brasil. Bueno, Macri es el sinónimo de quien repuso esa dependencia histórica de la Argentina con el Fondo Monetario. El tercer recorte, que tiene que ver con la oposición y no tanto, es uno que puntualmente ella lo vinculó con una idea de renovar el pacto democrático. Y ahí, sin aludirlo, mencionó un líder que a principios de los años 80 recuperó la democracia con una propuesta de volver a hablar de paz y de libertad en la Argentina. Bueno, ¿quién es ese si no ese líder, sino Raúl Alfonsín? Esto obviamente debe haber caído muy bien en los ojos, a los oídos del campamento radical, y ahí es donde me parece que hay implícito un tema bastante interesante, que uno ahí se puede hacer una pregunta a esta altura. ¿Está Cristina proponiendo una suerte de remake de la transversalidad de 2007, Cristina, Cobos y vos? Obviamente que si uno piensa en una reedición de lo que fue en su momento la transversalidad, y que bueno, uno de los actores de ese acuerdo que estaba en el medio era el propio Alberto Fernández como jefe de gabinete, yo creo que sería imposible hoy pensar en un esquema parecido con una fórmula liderada por ella con un vice radical, ya que fue una experiencia malograda que terminó mal, al igual que terminó esta de la unción con Alberto Fernández. Yo creo que en ese plano hay que descartar dos hipótesis, tanto que ella termine encabezando una fórmula que tenga un contenido de transversalidad parecido al de 2007, como el hecho de ungir a un candidato. Me parece que con Alberto Fernández y el fracaso evidente, que es donde ella está haciendo todas estas piruetas para poder justificar este agujero negro de los últimos 4 años, me parece que excluye cualquier posibilidad de que ella unja un candidato. O sea, si pensamos en que ella juegue, tiene que ser directamente a través de ella, o si no, con una suerte de jugada diferente a la que están pensando mucho, componiendo hoy todos los medios sistemáticamente esta foto donde ella estaba en el centro y detrás de ella Guado de Pedro y Sergio Massa. ¿Qué nuevo formato podría tener
esta transversalidad. Bueno, uno podría pensar perfectamente que ahí sí darle un sentido a la foto que vimos hoy. Me parece que en este aspecto hay un mensaje, quizás que uno puede leer entre líneas, como que ella está ofreciendo dos candidatos que son perfectamente potables para sentarse a la mesa, por lo menos con un sector del radicalismo, que no le ocurre lo mismo que le está ocurriendo a los líderes del PRO, que están todos bailando alrededor de la música que propone Javier Milei. No solo porque lo diga yo, sino de que el mismo Macri lo consiente al decir que Milei está diciendo las cosas que siempre le gustaron a él, y de alguna forma Patricia Bullrich vemos que está siguiendo el mismo camino. El otro, el que queda suelto ahí, que uno podría pensar para dónde pueden ir las cosas, es Horacio Rodríguez Larreta. Lo que pasa es que Horacio Rodríguez Larreta pertenece al PRO y está atrapado en el juego de esta interna de Juntos por el Cambio y sobre todo del PRO, al punto de que en los próximos días me parece que se define la suerte de él en el momento de que se termine de develar esta encuesta, entre comillas, donde obviamente que la encuesta me parece que es una fuente de información más, pero no va a ser el cuerpo de la decisión, es si Larreta va a terminar aceptando que Jorge Macri sea el candidato del PRO en la ciudad de Buenos Aires, con todo lo que implica. Cualquier jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, candidato presidencial en el acto. Si Macri logra meterle por debajo a su primo Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, eso significaría para un eventual Larreta presidente tener un candidato que ande meneando su candidatura presidencial, en este caso Jorge Macri, el propio 13 de diciembre. Le ocurriría de alguna manera a Larreta lo mismo que le está ocurriendo hoy a Alberto Fernández. Sería un presidente delegado, vicario, con un poder propio que estaría puesto en cuestión desde el minuto cero de su eventual presidencia. Por último, con este mate que ya se me está agotando, una palabra por ahí respecto a este tema que sonó tanto en estos días del programa de gobierno de Cristina Kirchner. Puntualmente habló de una alianza público-privada. Uno podría pensar en términos de, por ejemplo, intelectuales, como el caso de Mazzucato, que está planteando todo este tema, estas ideas relativas al Estado emprendedor, innovador, cosas en una sintonía parecida. Me parece que esto tiene mucho de cotillón, sí, respecto al tema este de primarización de la economía que mencionó. Me parece que es un tema que es un gran título, pero hay que ver eventualmente cómo podría procesarlo un gobierno argentino. De hecho, no lo puede hacer Brasil, ya que ella habló de Lula. Vemos cómo Brasil se ha ido primarizando fuertemente en los últimos años. Esto tiene que ver con un funcionamiento donde China funciona, tracciona y demanda permanentemente los productos de bienes primarios. Uno ve cómo la economía y un poco se ha ido evaporando todo este viejo tejido industrial del cual emergió en su momento el propio Lula da Silva. Entonces uno puede pensar ahí, si Brasil no pudo resolver este tema de la primarización y estimulada por grandes potencias, sobre todo la que tracciona el comercio exterior en América Latina, que sobre todo en Brasil y Argentina, ¿cómo podría Argentina resolver este problema? Ahí me parece que hay bastante de título, y la bajada de eso, eventualmente la formulación de un programa, me parece un tema de una complejidad enorme y requeriría no solo una suerte de acuerdo como el que ella mencionó con la oposición, sino también al mismo tiempo por ahí una estrategia conjunta de industrialización o de complementación como la que en su momento se planteó justamente, ya que mencioné el caso de Alfonsín, se planteó oportunamente respecto, si hay algo por lo que nació el Mercosur en su momento, fue alrededor de esta idea que era una suerte de complementación. Y feliz Día de la Patria.